Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Con bendiciones de lluvia. Amén. Ahora estamos aquí con la lluviecita, pero Casi se desponen. exactamente así se va disolviendo ese polencito que a veces nos fastidia, nos molesta. Pero qué bueno verlos, hermanos, hermanas. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Estamos ya en el quinto estudio de este tema de mi encuentro con Jesús, y queremos que en realidad este tema esté abriendo nuestros ojos a lo que es a lo que en realidad es el énfasis en lo que es una relación con Jesucristo. Esta mañana el tema es Jesús murió por mí. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos estamos viviendo eso? Bueno, vamos a ir en oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este maravilloso día que tú nos has permitido el despertar, nos has dado la salud, la fuerza para poder estar aquí. Porque ciertamente tu palabra dice que tú nos das el querer como el hacer. Padre, y eso es lo que queremos vivir día a día. No tan solo que queramos agradarte, Padre, sino que lo vivamos, que lo cumplamos, que lo hagamos en nuestro diario vivir. Porque ahí es donde tu palabra, Padre, es fiel y verdadera. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana. Danos el entendimiento, danos, Padre, la sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder seguir buscando a través de ella. Ciertamente hay dudas, ciertamente tal vez haya situaciones donde entre la duda, Padre. Pero tu palabra es fiel, tu palabra nos guía, tu palabra, Padre, nos redarguye. Bendito Dios, ayúdanos a comprender, Padre, lo que tú quieres que entendamos en esta mañana a través de este estudio, a través de tu palabra, a través de lo que tu discípulo Juan nos quiere decir a través de este mensaje, que ciertamente nos habla de tu muerte, la muerte de Jesucristo, la muerte de aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que no han llegado, por aquellos que vienen en camino, Padre, que tú los traigas, que tú los guardes, que tú los protejas en su camino. Te pedimos por cada uno de nosotros los que estamos aquí, Padre, que nos des el entendimiento, que pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos esté hablando en todo momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, Jesús murió por mí. ¿Alguien, usted ha oído de alguien que en algún momento haya dicho yo voy a morir por ti? ¿Algún compañero, algún familiar? O digámoslo, usted ha estado en esa situación, en esa disposición de morir por alguien. Es de pensar, ¿verdad? Es de reflexionar en eso. Es en realidad algo muy profundo que tal vez en el momento estamos como Pedro, que dijo, no, yo hasta la muerte. Hasta la muerte, dice, yo estaré ahí. Si es necesario morir. Pero sabemos la historia. Que después que Jesús fue entregado, dice que los discípulos se dispersaron, se fueron, se escondieron.
La realidad es que a veces hablamos por emoción. A veces reaccionamos con nuestras emociones a ciertas situaciones en la vida. Y tal vez ahorita estamos diciendo, sí, yo estoy dispuesto a morir por un hijo, por una hija, por mi esposo, por mi esposa. La realidad que cuando viene la hora de la verdad, no sé si en realidad eso llegue a cumplirse. Pero la realidad es que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo estuvo en esa disposición. Y lo cumplió hasta, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el tema de esta mañana, hermano y hermana. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 19, verso 16 en adelante, donde nos habla de ese tema específico, cuando Jesucristo es entregado para su crucifixión. Entonces siempre comenzamos con una pregunta, hermano y hermana, ¿qué nos enseña la cruz sobre Dios? ¿Qué le dice a usted ese tema de la cruz? ¿De quién es Dios? ¿O cómo le habla el tema de la cruz? Sacrificio. Amor. Misericordia. Humildad. Y ese es el tema más que nada, sacrificio. Sacrificio, un sacrificio, el sacrificio más grande que podríamos nosotros conocer. Otra vez estamos en Juan, capítulo 19, para aquellos que no no lo hayan oído. Juan 19, verso 16 en adelante. Pero sí, esa es la pregunta. ¿Qué nos enseña la cruz sobre Dios? En realidad, ¿qué muestra Dios a través de la cruz? ¿Verdad? Su amor. Su amor por nosotros. Porque leemos la palabra y en realidad vemos que ese sacrificio, todo ese dolor, sufrimiento, fue algo voluntario. No que haya sido algo impuesto, sino que fue Jesucristo y tomó ese plan de Dios Padre y lo cumplió voluntariamente. Pero mire lo que nos dice el escritor, dice, de niño, dice, mis padres me llevaban a las procesiones de Semana Santa, y ya estamos cerca de ese tiempo. ¿Quién ha visto una procesión de Semana Santa? O digo, ¿quién no la ha visto? Dice, íbamos el jueves, el viernes y el domingo. Recuerdo las imágenes, la música, las velas, la gente, los vendedores, dice, y hasta los perros ambulantes. Ligeramente oía que todo tenía que ver con Jesús y los perversos romanos que lo mataron. ¿Sí serían los romanos? No. Pero eso es lo que a veces en nuestra infancia, en nuestro crecimiento, es lo que vemos, es lo que hemos oído, es lo que nos han dicho. Y lo vemos año tras año en la Semana Santa. Dice, ligeramente oía, dice que todo tenía que ver con Jesús y los perversos romanos que lo mataron. Dice, nada más. Pero luego crecí y fui a un colegio evangélico. Ahí me enseñaron los relatos bíblicos sobre la pasión y muerte de Jesús. Aprendí toda la teoría y hasta la teología de la cruz, pero nada más. Aprendí. Y es que como seres humanos a veces aprendemos muchas cosas. Aprendemos y sabemos.
pero a veces no las practicamos. Dice, pero no fue sino hasta muchos años más tarde que habiendo entregado mi vida a Cristo, escuché una historia. ¿Cierta o no? No lo sé. Pero que cambió mi relación con la cruz. Se cuenta que una maestra que en unas cajas encontró guardada una cruz que le habían regalado sus padres, más por nostalgia que por otra cosa, colocó la cruz en su escritorio. Como necesitaba espacio para trabajar, puso la cruz sobre un informe de su banco. Al ver la cruz ahí, pensó que debería de usar sus finanzas acorde con el mensaje de la cruz. En otra ocasión, la colocó sobre una foto de su familia y pensó cómo la cruz debía de afectar su vida familiar. Otra vez la puso sobre una carta de una amiga y reflexionó sobre su necesidad de hablar de su fe entre sus amistades. Otra vez la colocó sobre una foto de ella y le hizo entender cómo la cruz había sido una bendición para ella. Ahora, asimismo, yo veo la cruz influyendo en todos los aspectos de mi vida. En otras palabras, ¿qué impacto ha hecho la cruz en su vida? Esa referencia de la cruz, de lo que sucedió en esa cruz. Esa referencia de ese sacrificio que hace un momento mencionaron. ¿Qué impacto ha hecho en su vida? ¿Cómo eso afecta cada situación de su vida? Cada aspecto de su vida. En sus relaciones, en su diario vivir, en su diario hablar, etc. ¿Cómo ha afectado eso? ¿O cómo lo ha afectado a usted? ¿Qué cambios ha habido a través de entender lo que en realidad sucedió en esa cruz? Porque no sé quién ha visto esa película de la pasión de Jesucristo. Y dicen que eso es mínimo a lo que en realidad sucedió, a lo que en realidad Jesucristo vivió en el sufrimiento, en la agonía. Eso es la pregunta aquí, es ¿qué impacto o efecto ha tenido la cruz en tu vida? ¿Cómo ha impactado tu vida? Amén. ¿Qué cambios ha habido? ¿De qué manera te está haciendo reflexionar en cada situación de tu vida? Quiero invitar a alguien que vaya a los primeros versículos. Juan 19, verso 16 al 19, por favor. Amén. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Aquí el apóstol Juan nos describe y nos habla en estos capítulos la determinación de los judíos, la determinación que tenían para deshacerse de Jesucristo, de alguna manera. Ellos querían que Jesucristo fuera castigado. Ellos buscaban de alguna manera que encontrarlo en alguna falta. Ellos buscaban culparlo de cualquier cosa que hacía.
Ellos querían que Jesucristo fuera castigado. Ellos de alguna manera querían deshacerse de Jesucristo. Y el apóstol Juan nos describe a través de varios capítulos cómo estaba sucediendo esto. Pero aquí en el verso 16 dice, así que entonces, dice, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Quién lo entregó? Pilato. Pilato lo entregó después de varios esfuerzos de hacerles entender que no encontraba culpa en él. Dice, pero ¿de qué le acusan? Yo no encuentro nada de culpa en él. Pero ellos estaban insistentes. Ellos querían que Jesucristo fuera crucificado. Llegó el momento que la presión que ellos estaban poniendo en Pilato dijo, bueno, vengan. Y dice la palabra, dice, así que entonces lo entregó a ellos. Lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron. Pilato no encontró culpa, pero aún así lo entregó. Pilato, un hombre que estaba en autoridad, dice, yo no encuentro culpa. Pero por la presión, y eso es lo que nos lleva a reflexionar, cuántas veces nosotros por la presión social hemos dado nuestro brazo a torcer. Hemos corrido como Pedro y hemos negado a Jesucristo. Por la presión social. Es lo que estaba aquí viviendo Pilato, un hombre que estaba en autoridad y que por simplemente la presión de los judíos que querían crucificar a Jesucristo, lo entregó. Él entendía y él buscaba la manera de ¿por qué lo culpan? ¿De qué lo culpan? Y él, hablando con Jesucristo, decía que no encontraba culpa en él. Pilato no encontró culpa en Jesucristo, pero aún así lo entregó para que fuese crucificado. Entonces la pregunta es, ¿qué decisiones equivocadas hemos tomado por causa de la presión social? ¿Qué decisiones equivocadas? Porque aquí ciertamente Pilato tomó una decisión equivocada, porque no había culpa. Fue una decisión terrible. Aquí el versículo 16 se inicia con la decisión de condenar a Jesús, a pesar de su esfuerzo por liberarlo. A pesar de que Pilato quería liberarlo, él tomó la decisión de entregarlo. Pilato reconoció que Jesús era inocente, pero para contentar a los judíos, él mandó a flagelar a Jesús y luego les propuso cambiar a Jesús por Barrabás. Pero ellos no aceptaron. Él les propuso vamos a cambiarlo, porque esa era la tradición, esa era la costumbre de tratar de cambiar a alguien, a un acusado por otro. Y dice la palabra que ellos no aceptaron. Prefirieron que soltaran a aquel que era un ladrón. Prefirieron soltar a Barrabás. Verso 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
Sí, recordamos toda esa historia, así la conocemos. De cómo Jesucristo fue crucificado y vemos a aquellos dos hombres que estaban a su izquierda y a su derecha, que también estaban siendo crucificados. Pero aquí a través de este pasaje vemos también una decisión que fue una decisión amorosa. Así como Pilato tomó una decisión terrible y equivocada, también Jesucristo tomó una decisión amorosa. Después de un castigo descomunal, con látigos que tenían huesos en las puntas, el condenado cargaba el poste horizontal de la cruz hasta el sitio de la ejecución. Jesús voluntariamente decidió tomar la cruz, entendiendo que esa era la voluntad de Dios Padre. Entendiendo que esa era la voluntad de Dios Padre. Jesucristo lo hizo por amor. Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo pudiendo evitar esa cruz, dijo, ¿qué le dijo a Dios Padre cuando le pidió? Dice, si te es posible, pasar de mí esta copa. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú tienes planeado. Y eso es lo que Jesucristo vino a cumplir a través de la cruz. Simplemente el plan que Dios Padre tenía para nuestra salvación. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces nosotros hemos atravesado el sufrimiento voluntariamente? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, yo estoy dispuesto a sufrir eso? Porque he entendido que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho voluntariamente? Jesucristo murió voluntariamente por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho no? No, yo no quiero atravesar ese sufrimiento. No, yo hasta decimos, yo pienso que Dios no quiere que yo pase por ese sufrimiento. Pero Jesucristo hasta el fin dijo que se haga la voluntad del Padre. Jesucristo hasta el fin buscó la manera de que todo lo que estaba escrito se cumpliera de acuerdo a la palabra. Jesús voluntariamente decidió tomar la cruz, entendiendo que esa era la voluntad del Padre. Su vocación como hijo del hombre, su labor mesiánica y su destino como el siervo sufriente del Antiguo Testamento. Dijo, hasta el fin, hasta que sea consumado, hasta que todo esto sea completado. ¿Cuántas veces se nos van a presentar situaciones de dolor, de sufrimiento? Pues la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? La pregunta es si vamos a estar dispuestos a que la voluntad del Padre sea cumplida, cueste lo que cueste, sea sufrimiento, sea dolor, sea muerte. Nosotros siempre estamos tomando decisiones, hermano y hermana. Decisiones que de alguna manera van a cambiar nuestra vida, para bien o para mal. Decisiones que tenemos que tomar en su momento. Es por eso que tenemos que estar conscientes que hay situaciones que aunque no nos gusten, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a decir sí? ¿Yo quiero pasar por ahí? ¿O no?
Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por ese sufrimiento. Aquí en el verso 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta es una afirmación verdadera. Esta es una afirmación de que a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de lo que los judíos querían, a pesar de todas esas situaciones, aquí Pilato hace una afirmación verdadera. En el poste vertical se colocaba un letrero describiendo el crimen cometido. ¿De qué lo acusaban los judíos? De llamarse el Rey de los judíos. De que Jesucristo, decían que él mismo se había adjudicado ese título. Y Pilato pone este letrero en la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin saberlo, dice, Pilato reconoció a Jesús como el legítimo Rey de los judíos. Hizo una afirmación. Cuando los líderes judíos leyeron la inscripción, le pidieron a Pilato que le agregara: él dijo, yo soy. Y Pilato le respondió diciendo: lo que he escrito, he escrito. No hay manera de cambiar eso. Lo que está ahí, eso es lo que es. Lo que he escrito, he escrito. Con esta respuesta y sin saberlo, Pilato expresó la eternidad del reino de Jesucristo. Con esa expresión, Pilato confirmó que en realidad era Jesucristo, que en realidad era el Mesías, que en realidad era el Rey de los judíos, el que estaba en esa cruz. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 28 al 30, por favor. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon con vinagre una paloma y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Después de esto, después de lo que acaba de acontecer, después de que Jesucristo está en su lecho de muerte, está en la cruz, después de que esa inscripción es puesta en la cruz, después de que aún ahí en su lecho de muerte Jesucristo está preocupándose por su madre, ¿verdad? Porque ahí aparece su madre y el discípulo el único discípulo del que nos habla la palabra que estaba presente, que era Juan. ¿Verdad? Y estaba preocupándose por su madre porque le dice: he ahí tu hijo, he ahí alguien que va a preocuparse por ti, he ahí alguien que se va a hacer cargo de ti. Pero dice la palabra: después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que en realidad la palabra se había cumplido, la profecía estaba cumplida, el plan de Dios estaba cumplido. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. Aún en su lecho de muerte, Jesucristo quería que la palabra de Dios, que la profecía fuera cumplida hasta el más mínimo detalle. Y dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesucristo, el único en control total. Jesucristo, aquí tal vez los judíos pensaban que ellos estaban en control de toda la situación. Tal vez los romanos pensaban que estaban en control de toda la situación. Pero aquí el único que estaba en control de todo era Jesucristo. Porque todo lo que se estaba cumpliendo porque Él estaba haciéndolo voluntariamente. Porque nadie lo impuso, porque nadie lo obligó. Y se estaba cumpliendo todo al pie de la letra. Jesucristo fue obediente hasta el fin. Jesucristo obedeció hasta la muerte. Jesucristo simplemente quería llegar a ese momento, como lo dijo aquí, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba hecho. Jesucristo estuvo en control total hasta el fin. En la narración del juicio y muerte de Jesús notamos que todos los involucrados, excepto Jesús, creían estar en control. Los líderes judíos capturaron a Jesús, lo trajeron a las autoridades romanas y presionaron a Pilato para que ordenara la crucifixión de él. Pero lo cierto es que el único que estaba en control era Jesús, porque Él puso su vida voluntariamente y decidió no pedir ayuda a sus ángeles. Jesús le recordó a Pilato que la verdadera autoridad viene de arriba. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros que tenemos todo bajo control, hermano y hermano? ¿Cuántas veces hemos llegado a ese momento que pensamos que tenemos el control de todo? Pero al final de cuentas no tenemos control de nada. Jesucristo nunca demostró Él estar en control, pero al final de cuentas Él era el único que tenía el control. Al hacer todo esto voluntariamente. Consumado es. ¿Quién ha oído eso? ¿Quién ha llegado hasta ese punto de decir consumado es? Esto es el fin, esto se acabó, esto llegó a su totalidad. Dice que el verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. He terminado, he cumplido, he llegado al punto final. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Si vemos lo que la palabra nos dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él voluntariamente entregó su espíritu. Dice, consumado es. Jesús cumplió la misión para la cual el Padre le envió y pagó la deuda de los pecadores. Jesucristo lo cumplió. Jesús voluntariamente entregó su espíritu al Padre. Él dio su vida, pero el mundo le correspondió con un pesebre para nacer, el rechazo a sus enseñanzas, vinagre para calmar su sed y una cruz para reclinar su cabeza. Esa es de la manera que el mundo le respondió a Jesús. Cuando se cumplió hasta la última palabra de la Escritura, Jesús exclamó, consumado es. Esa es la misma palabra que Jesús usó en el versículo 28, Juan usó en el versículo 28. La diferencia es que Juan la usó con un sentimiento de algo que ha terminado. Quizás hasta con dolor y llanto. Pero Jesús la usó como un grito de victoria.
Jesucristo la usó de una manera diferente, con un grito de victoria. He cumplido, he llegado a la meta, he hecho la voluntad de mi Padre. Consumado es. Alguien que vaya al verso 38 al 42, por favor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Amén. Después de toda esta situación, de todo lo que estaba sucediendo con Jesucristo, después de todo su sufrimiento, después de su crucifixión, después de que Él dijo consumado es, después de que Él completó la tarea hasta el fin. Dice, después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre, José de Arimatea? Un discípulo oculto. Un discípulo que tal vez estaba medio escondido, como que no quería que supieran que era un discípulo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación, hermano y hermana, que estamos escondiéndonos, que no sepa el vecino que yo soy un seguidor de Jesucristo? Que no sepa mi compañero de trabajo. Que no sepa mi familia. Que estamos por ahí escondiéndonos, que no vayan a saber, no sea que dejen de hablarme, no sea que me vayan a decir algo, no sea que me vayan a juzgar, etcétera, etcétera. Pero este hombre era un discípulo secreto. Al igual que Nicodemo. También Nicodemo dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran. Para que no supieran que él había tenido ese encuentro con Jesucristo. Dos discípulos secretos, pero que ahora a través de la muerte de Jesucristo estuvieron dispuestos a que todo mundo lo supiera, a que todo mundo entendiera que ellos en realidad eran seguidores de Jesucristo, al ir y pedir el cuerpo de Jesucristo para ser sepultado. No sabemos si los discípulos o los seguidores no tuvieran un lugar para Jesucristo, un lugar para su sepultura. Pero dice que estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, fueron para pedir el cuerpo de Jesucristo, para que tuviera una sepultura digna. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesucristo.
era una preparación rápida, era una preparación que necesitaba ocurrir rápido. Pero estos dos hombres salieron de ¿cómo podríamos decir? Del escondite. Estos dos hombres salieron para que el mundo supiera y conociera que ellos eran discípulos de Jesucristo. Pero eso tuvo que ser solamente a través de su muerte. Eso fue solamente a través de la muerte de Jesucristo que estos dos hombres se armaron de valor para que el mundo supiera que ellos eran discípulos de Jesucristo. ¿Cómo nos afecta a nosotros el saber que moriremos, hermano y hermana? ¿De qué manera eso afecta su vida? ¿Cuál es su preocupación? El saber que usted va a morir o que yo voy a morir. ¿Cómo afecta el saber que alguien de su familia va a morir? ¿Cuál es su preocupación? Lo que menos habla, lo que menos la gente quiere tomar ese tema. Pero sí es algo que uno debería estar preparado para ese momento. ¿Está preocupado por qué es lo que va a dejar? ¿Cómo lo va a dejar? ¿O está preocupado por hacer la voluntad de Dios? Estar triste porque va a faltar un familiar. Ciertamente, humanamente, sí. La tristeza, el dolor. Exacto. Pero ¿sabe cuál fue la preocupación de Jesucristo en la cruz? Sabiendo que iba a morir. Simplemente hacer su voluntad. Hacer la voluntad del Padre. No se preocupó por nada más. Se preocupó porque la voluntad de Dios se hiciera completamente. Es probable que José como Nicodemo entendieran que los hechos que estaban sucediendo afirmaban que Jesús era el Mesías esperado. Esto incrementa la necesidad de que cada creyente secreto como eran esos dos hombres de Jesús, estudie cómo las profecías mesiánicas se cumplieron en él y que eso les arme de valor para vencer su miedo, para identificarse públicamente con Jesús en su muerte y experimentar su resurrección. Fue hasta la muerte que estos dos hombres, hasta la muerte de Jesucristo, que estos dos hombres tomaron ese valor para salir del escondite, para hacerle saber al mundo que ellos eran seguidores de Jesucristo. Ciertamente Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa para no hacerle saber al mundo que somos seguidores de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra excusa para no compartirle al mundo las buenas nuevas de salvación? Ciertamente todos tenemos un día, una fecha fijada, no lo sabemos. Así de que este es el día, hermano y hermana. Este es el día de poder compartirle a alguien. Este es el día de hacerle saber a alguien que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo ha pagado el precio de nuestro pecado. Así que, hermanos, vamos a concluir esto. Pilato prefirió su amistad con el César que hacerle justicia a Jesús. Los líderes judíos prefirieron mantener sus posiciones que a recibir al Mesías que decían esperar. La multitud prefirió soltar a un delincuente antes que al perfecto Hijo de Dios. Pero en medio de todo esto, Jesús estaba en control. La cruz no le fue realmente impuesta. Él la tomó voluntariamente porque esa era la voluntad del Padre y el único medio para que la deuda del pecado quedara cancelada. Y en su muerte, la que le da el valor a José de Arimatea y a Nicodemo para dejar de esconderse o para dejar de esconder su relación de fe con Jesús.
y tener el valor de mostrarse a Pilato y a los líderes judíos como seguidores de Jesús. Así es que nosotros también necesitamos vencer todo temor y hacer pública nuestra fe en Jesucristo. Así que hermanos y hermanas, los invito a que ese sea nuestro pensamiento y nuestra decisión de representar a Jesucristo en este mundo como nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.